Dentro de esta modalidad originada por el Colegio de Abogados de Córdoba, a mí me tocó hablar sobre los aspectos referidos a la ley penal tributaria. Con esto quiero empezar a dar una pequeña introducción para entender el problema, diciendo que a partir del decreto 297/2020 comenzó la cuarentena total originada por el COVID-19, en la cual se procedió al aislamiento social preventivo y obligatorio con el fin de proteger la salud pública en virtud de esta pandemia. Desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo y luego desde el 1 de abril al 13 de abril del 2020. Sin perjuicio de la necesaria protección, el decreto y sus derivados tienen efectos directos sobre la economía de las personas físicas y jurídicas, desde el punto de vista tributario, y como medida de alivio la prórroga de los vencimientos, entre otras cuestiones que el especialista seguramente en derecho tributario hablará sobre el tema. Ahora bien, indirectamente podrá tener efectos, y ahora nuestro tema, por la ley penal tributaria, como consecuencia del anormal desarrollo de las arcas privadas, referidas sobre todo a las empresas. Antes que nada, les quiero hacer recordar que se encuentra vigente desde el principio del año 2018 la nueva ley penal tributaria número 27430, que derogó a la ley 24769. En primer lugar, ya para comenzar con el tema, creo que vamos a estar de acuerdo en que la regla general va a ser el difícil cumplimiento de las obligaciones fiscales, atento a la nula actividad que poseen la mayoría de las empresas, como consecuencia de la ausencia de los ingresos durante toda esta etapa de receso extraordinario. A lo que yo le veo más riesgo es al artículo 7 de la Ley Penal Tributaria, que tiene vinculación con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, es decir, de aportes y contribuciones, donde se sanciona con pena privativa de la libertad a quienes, al no depositar la retención dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, comete el delito si el monto es mayor a 100.000 pesos por mes. Esto establece el artículo 7. En estos casos, el empleador, ¿cuál es la práctica? El empleador paga el sueldo, total o parcialmente, confecciona los recibos legales y en los mismos seguramente, durante toda esta etapa de receso, hará constar que existió una retención de aportes o contribuciones. Pero esa retención o aporte va a ser ficticia, solamente para cumplir en apariencia con la ley. Por lo cual, la retención no se ingresará a las arcas del Estado y a la Administración Federal de Ingresos Públicos por intermedio de sus funcionarios que, en estos casos, harán la denuncia. Lo mismo va a ocurrir con respecto al artículo 4, referido a la apropiación indebida de tributos, también cuando se superen la suma de 100.000 pesos. Es decir, estos empleadores que va a ser difícil ya desde el inicio abonar el sueldo, en el recibo legal van a tener que, para cumplir la formalidad, hacer el aporte que supuestamente debe hacer el empleado. Pero creo que la solución para el caso de que la AFIP iniciara una denuncia penal, por ejemplo en la justicia federal, la conclusión más acertada para lograr un sobreseimiento es la figura del estado de necesidad disculpante. Es decir, que el empleador tuvo como obligación o preferencia pagar el sueldo sobre la realización de los aportes o retenciones que el Estado en ese momento o esos meses requería como validación o cumplimiento de las obligaciones fiscales. También otra solución podría ser que juntamente el Procurador General de la Nación, como los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Secretaría de Penal Tributaria, deberían hacer uso del artículo 18 de la Ley 27430, en virtud del cual se le dispensa
de formular la denuncia, de acuerdo a aquellos casos en los que las circunstancias de hecho concluyan que el comportamiento del contribuyente no fue dolosa, o en todo caso por una circunstancia normal no pudieron dar cumplimiento a la obligación fiscal. Creo que por ahí también debería funcionar como medida de prevención antes de formular la denuncia. Y luego otro punto de interés para este tema, o que tenga relación directa con la situación que estamos viviendo, tiene que ver con la condición objetiva de punibilidad para el delito de elevación simple o calificada. ¿Por qué digo esto? Porque desde el año 2018, principio del 2018, se ha aumentado la condición objetiva de punibilidad para el delito de evasión y se ha llevado a 1.500.000 pesos por impuesto y por año. Este monto, después de 2 años, atentos que estamos en el año 2020, producto de la inflación y producto ahora sí de lo que puede haber una hiperinflación causada por la excesiva emisión de billetes por parte del Banco Central de la República Argentina, creo que no actualizar el monto que acabo de dar supondría albergar o perjudicar a muchas pymes o a empresas medianas a chicas que con facilidad, si se mantiene el monto de 1.500.000 pesos por impuesto por año, pueden ser perjudicadas con una denuncia penal y una eventual condena. Por lo tanto, habría que empezar a delinear como política criminal cuál es el monto actual que debería tener la figura de elevación simple. Bueno, eso es todo por mi aporte que puedo realizar en el día de la fecha, producto de la pandemia que estamos viviendo en la República Argentina y en el mundo.